La primera vez que la vieron, estaba clavando a martillazos toscas tablas de pino aserrado contra el costado de su cabaña, justo sobre las ventanas, engullendo las paredes como una segunda piel. Caleb Martin le dijo a los demás que por fin había perdido la razón. Esto es lo que pasa cuando una mujer se queda sola demasiado tiempo, dijo, entornando los ojos al observar la pendiente del techo que ella había extendido hacia afuera, cubriendo la cabaña como una gallina protege a sus polluelos. Empieza a tapiar su propia casa como si fuera un ataúd. Se rieron alrededor del garrafón de whisky, apoyados en sus palas, fingiendo no mirar demasiado mientras la viuda del valle, allá abajo, bajaba otro cargamento de madera desde la ladera con su carreta tirada por una mula. Sus hijos, solo quedaban dos, quizá de 10 y 12 años, la seguían como sombras, cada uno arrastrando un fardo de ramas y ramitas cortadas, más largas que ellos mismos. Era el otoño del 71, y aunque las hojas apenas comenzaban a cambiar de color, todos podían sentir la advertencia en el viento. El verano había sido seco, duro y rencoroso. El río estaba bajo, los animales flacos. Desde Fort Laramie corrían rumores de que el clima se estaba volviendo extraño hacia el este, y eso significaba que tarde o temprano llegaría hasta allí. Pero nadie esperaba lo que venía. Y menos que nadie, la viuda. Se llamaba Ruth Berson, tenía 32 años. Un rostro como lino envejecido, suave, pero tenso, marcado por años de silencio. Su esposo Emil había muerto 2 inviernos atrás, atravesado en el vientre por una rama caída mientras cortaba leña en medio de una tormenta de nieve. Se desangró intentando arrastrarse de vuelta a la cabaña. Cuando Ruth lo encontró, sus huellas ya estaban medio cubiertas. Lo enterró bajo el roble justo detrás de la casa y luego siguió adelante como si nada hubiera cambiado. Tal vez, para una mujer como ella, nada había cambiado realmente. Era de una estirpe distinta, sangre noruega o quizás simplemente de metal frío. No tenía parientes cerca, ni un hombre que la ayudara a criar a los niños, ni dinero para pagar jornaleros. Lo que tenía era una mula, 2 hijos, una chimenea que humeaba con regularidad de reloj, y ahora, al parecer, un plan para convertir su cabaña en una caja dentro de otra caja. ¿Qué está haciendo?, preguntó alguien al tercer día. Caleb escupió al suelo y dijo: enterrándose viva, supongo. Pero Ruth no se estaba encerrando. No exactamente. Desde lejos, lo que estaba construyendo parecía un cobertizo injertado directamente a la cabaña. Pero con el paso de las semanas, fue creciendo alrededor de cada pared. Un espacio exterior de techo bajo, ni del todo porche ni del todo granero, solo un pasillo largo y estrecho de tablones que encerraba la casa original de troncos. Rodeaba los 4 lados, deteniéndose solo donde la chimenea de piedra se elevaba por la pared trasera. Nadie en el pueblo había visto algo así, y nadie se ofreció a ayudar. Estaban demasiado ocupados preparando sus propias casas para el invierno, apilando heno, parchando techos, cavando sótanos. Todos sabían que ese invierno podía ser terrible, y nadie tenía el lujo de preocuparse por una mujer que creía que su cabaña necesitaba un abrigo. Pero para la tercera semana, la gente volvió a hablar, esta vez en voz baja y con menos risas, porque Ruth no solo estaba construyendo una cáscara. La estaba rellenando. Los niños acarreaban algo más que madera. Apilaban piedra, traían musgo seco, arrastraban sacos de arpillera rellenos de paja. Ruth cortaba ramas de cedro en haces y las colgaba de ganchos en las vigas. Sellaba cada rendija con barro y brea, y luego añadía más tablas encima. El olor a pino, resina, humo y sudor salía de aquel espacio extraño como un incienso de combustión lenta. Y en medio de todo aquello estaba lo que hizo que Caleb dejara de burlarse por primera vez. Ella forró todo el lado norte de aquel cobertizo dentro de una cabaña con leña. No solo una pila, una pared entera. Roble, abedul, algo de álamo, cortado con precisión, la corteza partida, completamente seco. Debía de haberla estado reuniendo desde finales del verano. Era suficiente para abastecer a 3 familias durante 2 inviernos, pero nadie le dijo nada en la cara.
Los mayores asentían con cortesía si se cruzaban con ella en la tienda de trueque. Los jóvenes apartaban la mirada. Solo la vieja Sadie Herwin, que llevaba la curtiduría junto a Rock Creek, tuvo el valor de preguntar. ¿Esperas compañía este invierno?, dijo mientras Ruth levantaba un saco de harina y lo subía a la carreta. Ruth parpadeó una sola vez, despacio. No, señora. ¿Entonces te estás fortificando para un asedio? Ruth miró a sus hijos. Estaban observando a dos cuervos pelearse por un trozo de manteca junto al pozo. No. Entonces, ¿qué demonios estás construyendo? Ruth dudó un momento. Luego dijo. Un lugar donde el frío no entra. Sadie resopló. No se puede detener el frío, muchacha. Solo se aguanta. Los ojos de Ruth no se movieron. Sí se puede, dijo, si lo mantienes afuera. Eso fue todo. Para diciembre, el valle se había vuelto blanco. La primera tormenta llegó temprano, dejó casi 1 metro de nieve en una noche y partió una docena de techos. La familia Martín perdió la mitad de sus ovejas por la exposición. El bebé de los Weir casi se congeló cuando su chimenea se agrietó y el humo invadió las vigas. Y allá, en la hondonada, la cabaña de Ruth humeaba con la misma constancia de siempre. Ni una sola vez bajó al pueblo a buscar más leña. Para Año Nuevo, todos los demás habían agotado sus reservas. Los troncos húmedos siseaban en las estufas de hierro, y los hombres maldecían el moho que los hacía arder mal y lento. Pero el fuego de Ruth nunca flaqueó. Su cobertizo, extraño y estrecho como era, mantenía la leña seca, incluso templada. El viento nunca la alcanzaba. La nieve no podía tocarla. Cada tronco que quemaba dentro de su casa había envejecido y estado protegido durante semanas dentro de aquella envoltura de madera. Su cabaña se mantuvo tan cálida que una vez la vieron tender ropa al aire libre en febrero. Y por primera vez en la memoria de todos, sus hijos no enfermaron de croup. Para marzo, las risas habían cesado. Ahora había preguntas. Y para abril, había imitaciones. El hielo se volvía quebradizo y cortante, y nada ardía limpio. Cuando la leña había sido empapada, secada y empapada otra vez, la estufa siseaba como una serpiente. La chimenea se obstruía. Y si no habías planeado de verdad, estabas muerto para febrero. Pero Ruth había planeado. Y esta vez no solo tenía leña. Tenía yesca clasificada por tamaños, seca como hueso, apilada en cajones, barriles, cajas e incluso viejos sacos de pienso. Tenía aislamiento, capa tras capa de arpillera, lana de oveja, paja y ramas de pino fijadas al interior de las paredes del cobertizo como un mosaico remendado. Tenía trampillas en el suelo del porche, pequeñas repisas construidas en la línea del techo, huecos detrás de los ladrillos de la chimenea donde escondía pequeños iniciadores de fuego. Había convertido su cabaña en una estufa viviente, seca por dentro, tibia al respirar, a prueba del frío. Y ahora sus vecinos observaban en silencio. Ya no había risas, pero aún nadie pedía ayuda, hasta que llegó el viento. Llegó a finales de septiembre, súbito y violento, como un vagón de carga estrellándose contra las colinas. No era una tormenta, todavía no. Solo un aliento del norte que torció 3 techos, derribó una chimenea en el pueblo y envió a la mitad de los hombres a atar apresuradamente sus pilas de leña con cuerda y lona. Pero no Ruth. Su leña no se movió. Ni siquiera cuando el segundo viento golpeó una semana después. Más fuerte, más frío, silbando desde la cresta como el grito de algo viejo y hambriento. Caleb Martín fue a verla después de ese segundo embate. No orgulloso, no amistoso, sino callado. Se quedó fuera de la cerca y esperó. Ruth salió, secándose las manos con un trapo. Él miró su muro de leña, las filas dobles y ordenadas de troncos partidos, aún con corteza, alineados con cedro, todos secos, sellados y protegidos tras una segunda pared de tablas. Tengo la leña mojada, dijo al fin. Ruth asintió. Puedo cambiar, dijo. No dijo que sí.
No dijo que no. Solo lo estudió. Te reíste, dijo ella, sin enojo. Eso es un hecho. Estaba equivocado. Aún así, ella no habló. Cortaré para ti. Traigo a mi hijo. Limpiaremos ese terreno de atrás que tienes, donde los pinos han vuelto a crecer. Ella lo miró un momento más, luego asintió una sola vez. Sécala junto al arroyo, dijo. No cerca de la cabaña. No esta vez. Y así, el primer hombre del valle empezó a trabajar para ella. Otros siguieron. Los Dwyer enviaron a una de sus hijas con una cesta de carne ahumada y una petición de planos para construir un cobertizo como el suyo. El predicador volvió, esta vez con las mangas arremangadas y un martillo en la mano. Para noviembre, la mitad del valle tenía cobertizos imitadores creciendo como extraños tumores junto a sus cabañas. Ninguno era tan hermético, ninguno tan estratificado, pero lo intentaban. Y Ruth terminó su anillo. Colocó un último sendero de piedra desde la pared trasera de la cabaña hasta el sótano enterrado de raíces, y lo cerró también. Un túnel cálido, sin viento. El frío no podía tocarlo. Entonces dejó de construir. Dejó que los demás miraran y esperó, porque sabía que lo peor aún no había llegado. Llegó sin aviso, como el propio ajuste de cuentas del Señor. La mañana del 4 de diciembre comenzó en calma. La escarcha vidriaba los cristales de cada cabaña. Un silencio se había posado sobre el valle, de esos que hacen que incluso los pájaros esperen callados. El cielo llevaba una losa gris de nubes, inmóvil e intacta, y el viento se había detenido por completo, como si contuviera la respiración. Ruther Sonson estaba junto a la entrada trasera del cobertizo, alzando el brazo para probar la quietud. Sentía el peso en el aire. No lluvia, no nieve, solo presión. La mula estaba inquieta. Los niños callados. Eli miraba una y otra vez hacia la cresta, como si esperara que algo apareciera allí. Esa noche empezó. Una nevada silenciosa que caía recta en láminas, constante y aterradora en su indiferencia. Sin remolinos, sin viento, solo una cortina sólida de blanco. Cubrió el valle como ceniza. En 6 horas, las cercas estaban enterradas. En 12, las puertas bloqueadas. Al amanecer, el asentamiento había desaparecido casi por completo bajo la nieve. Los que mantuvieron la estufa encendida toda la noche fueron los afortunados. Sus chimeneas siguieron abiertas, el humo ascendía constante. Los que dejaron morir el fuego para ahorrar leña, pensando reavivarlo por la mañana, despertaron en silencio y oscuridad, con las chimeneas congeladas y selladas por la nieve compacta. Y peor aún, la mayoría tenía leña que no prendía. Porque cuando llegó la tormenta, llegó húmeda. Las primeras 12 horas empaparon todo antes de que se instalara la helada profunda. Los troncos dejados bajo lonas o toldos se volvieron resbalosos, inútiles. La yesca se hizo papilla. Las cerillas se partían antes de encender. La cabaña de Ruth brillaba como un farol en medio de la tormenta. Dentro hacía calor. No un calor sofocante, sino constante. Un calor espeso y respirable, como el interior de un sótano de raíces o de un granero habitado por generaciones. Las paredes dobles del cobertizo no solo habían detenido el frío, lo habían ralentizado, bloqueado el viento, mantenido cada tronco seco. Lucas y Eli trabajaron por turnos durante la noche, alimentando la estufa. Usaban primero lo pequeño, finas astillas de cedro, piñas, ramitas envueltas en cera. Ruth les había enseñado a priorizar. Mantener la yesca pequeña y seca. No desperdiciar el roble grueso hasta estar seguro de que la combustión era limpia. Cerrar el tiro cuando el viento silba. Tener siempre 2 fuegos por delante. Lo habían practicado como ejercicios durante el otoño. Ahora lo hacían en silencio, con eficacia, en la quietud de aquella cabaña enterrada, donde las ventanas estaban cerradas a cal y canto tras 2 capas de madera y tela resinada. Ruth montaba guardia junto al túnel lateral.
Conducía desde la esquina trasera de la cabaña hasta el viejo sótano de raíces, un lugar que la mayoría de las familias solo visitaban en primavera, cuando el suelo volvía a ablandarse. Pero ella lo había preparado durante el otoño, extendiendo virutas de cedro, reparando filtraciones, reforzando la pendiente. Ahora era su mejor reserva de carne curada, queso duro, manzanas secas y tarros de manteca. Lo revisaba cada pocas horas porque no confiaba en que la tormenta siguiera siendo benigna. Y tenía razón. Para el tercer día, la nieve alcanzaba la altura del pecho de un hombre. Los techos se vencían. El humo desaparecía en el silencio blanco. El viento había regresado, cortando el valle como un cuchillo, doblando los pinos. Los ventisqueros empujaban contra las paredes, encontraban rendijas, convirtiendo cada casa en una tumba enterrada. Excepto una. El cobertizo de la cabaña de Ruth no había sido una ocurrencia tardía. Había sido diseñado. El techo del cobertizo tenía una pendiente opuesta a la del techo principal, de modo que la nieve resbalaba en lugar de acumularse. Los aleros estaban reforzados. Las paredes tenían doble armazón con listones de expansión, permitiendo que el peso presionara sin colapsar el conjunto. La chimenea tenía una sencilla capucha de hojalata, hecha con un viejo tubo de estufa cortado y atado con alambre, que desviaba la nieve al caer y mantenía abierto el tiro incluso cuando la tormenta sepultaba todo lo demás. Al cuarto día, oyeron el primer golpe. Débil, indeciso. Eli, sobresaltado, dejó caer un fardo de yesca. Ruth se levantó, escuchó. Luego se movió hacia el estrecho corredor frontal, donde la puerta original de la cabaña quedaba hundida profundamente dentro del nuevo cobertizo. Abrió apenas la puerta exterior y encontró una figura pálida desplomada contra las tablas. Sadie Herwin, la curtidera, medio congelada, los dedos rígidos, una bota perdida, el cabello cubierto de escarcha. Ruth la arrastró adentro sin decir palabra. Le quitó el abrigo, la envolvió en una manta, le dio caldo mientras temblaba en el suelo junto a la estufa. Salió de su casa hace 2 días, susurró Sadie al fin. La estufa se rajó. El humo regresó. Los perros se congelaron primero. Ruth no dijo nada. Solo le pasó otra manta y añadió un trozo de pino seco al fuego. Al anochecer llegaron 2 más. El hijo mayor de los Weir, cargando a su hermana, de no más de 5 años, apenas consciente. Su padre había salido a buscar leña y no regresó. Su propio fuego llevaba un día entero apagado. Ruth los dejó entrar. No dio discursos, no predicó sermones. Simplemente hizo sitio, les dio agua caliente con melaza, secó su ropa. Sacó ropa de cama extra, hizo que los niños movieran sus mantas hacia el corredor lateral. Dormirán en la pared del cobertizo esta noche, les dijo. Es más cálido ahí. Lucas asintió. Ya lo sabía. Para el 6.º día, había 10 personas en la cabaña. Algunos entraron arrastrándose, otros fueron traídos a rastras. Nadie preguntó ya por qué había construido el cobertizo. Solo pedían calor. Y Ruth lo daba, pero no gratis. Carga leña, le dijo al predicador, que llegó apenas en pie, con una mano quemada por un mal intento de encendido. Tráela del muro sur y vuelve a apilarla después. Sin huecos. Tú, a la esposa de Caleb Martín, que lloraba abiertamente porque su marido no volvió tras intentar despejar la chimenea, ayuda a separar las piñas del cedro. Necesitamos combustión limpia para hervir agua. Tú, a la hija de los Weir, ya despierta pero tosiendo, barre la ceniza. No demasiada. Dejamos una base en la bandeja, ayuda a retener el calor. Todos tenían una tarea. Nadie se resistía. Porque nadie más tenía fuego. Y porque Ruth no lloraba, no suplicaba, no prometía. Solo actuaba. Y al hacerlo, los demás la seguían. Ya no quedaban cercas. Ni carretas. El techo de los Weir se había derrumbado hacia adentro. Ahora solo era una depresión cuadrada en la nieve.
El lugar de los Martín había desaparecido, enterrado por completo. Solo unos pocos hilos delgados de humo se elevaban a lo lejos desde las cabañas que habían logrado mantenerse encendidas, o desde estufas que apenas resistían. La de ella no, la suya rugía. Desde la chimenea detrás de Ruth, una cinta espesa y oscura de humo se alzaba limpia y fuerte, enroscándose hacia el azul como un grito de desafío. A sus espaldas, las voces comenzaron a moverse. Niños susurrando, el predicador tosiendo, alguien cambiando de postura en sueños. Estaban vivos. Todos ellos. Y aún tenían leña. Ruth se agachó, apartó la nieve del respiradero que había dejado bajo los aleros del cobertizo y llamó hacia la zanja. Despejen la pila del sur. Esta noche quemamos pino. Luego cedro. La voz de Lucas subió desde abajo. Sí. Se movió hacia el lado oeste y cavó una cuña cerca de la base, dejando al descubierto la capa exterior del muro de leña. Estaba seca. Sacó un tronco y percibió el aroma fresco y agudo del corazón de cedro. Sus manos, enrojecidas por el frío, no temblaban. El viento había pasado. Ahora venía la inundación. Para el tercer día después de que terminó la tormenta, el deshielo comenzó. No goteaba, avanzaba a borbotones. Los ventisqueros se hundían y desplazaban. Las cornisas colapsaban desde las líneas de las crestas. El agua se acumulaba donde los techos cedían. El barro se extendía como tinta sobre los senderos endurecidos. Los sótanos de raíces, olvidados bajo la nieve, empezaban a ahogarse. En la cabaña de Ruth, el agua no entró. Cavó zanjas poco profundas a lo largo del perímetro exterior del cobertizo y luego cortes más profundos hacia la pendiente trasera, conduciendo el agua hasta la vieja pileta de piedra que en otro tiempo había servido de abrevadero para los ciervos. El agua siguió esos canales. Ella la observó con sus hijos, vio cómo pasaba de hilo a hilo, de hilo a corriente. Evan, el hijo de Calib Martín, apareció el quinto día. Se quedó al borde de la zanja, empapado hasta los muslos, el rostro tenso y agrietado por el viento. No podemos secar nada, dijo. La estufa se apagó otra vez. Ruth estaba junto a la esquina del cobertizo, con los brazos cruzados. Tu cobertizo se cayó. Él asintió. La leña está empapada. Otro asentimiento. ¿Llevas herramienta? Sacó una hachuela del cinturón. Ella señaló hacia el extremo este de su terreno. Hay un bosquecillo de abedules. Toma la corteza. Sécala cerca del fuego. Prenderá. Ya lo intentamos. Entonces inténtalo mejor. Él no se movió. Tras un momento, ella añadió. Toma unas ramitas de mi muro sur. Solo lo justo para empezar. Trae una cuerda. Haz un atado. Está bien. No habló más, pero los ojos se le llenaron. Gracias, señora. No me des las gracias. Qué malo limpio. Evan salió corriendo. A la mañana siguiente llegaron 2 niños más. Luego una madre con un bebé. Después Sadie se marchó, decidida a traer a su prima del otro lado de la cresta. Se volvió una cadena. La cabaña de Ruth, su extraña cabaña envuelta y a prueba de frío, se convirtió en un punto de calor en un valle vuelto quebradizo y azul. Racionaba con cuidado, medía cada tronco, cada astilla. 4 piezas por carga, le decía a Lucas. No más. Deja que se consuma. Raspa la ceniza. Déjala respirar. La noticia se extendió, no por su boca, sino por el humo. La gente siguió el humo, y por los que llegaron primero supo la verdad de lo que había ocurrido más allá de su franja de bosque. 3 cabañas se habían derrumbado. 2 se habían incendiado, las chimeneas bloqueadas, el fuego vuelto hacia dentro. Un hombre, el tío de alguien del cordón sur, fue encontrado boca abajo en la nieve, todavía aferrando una caja de cerillas empapadas. Y todos ellos se habían reído. Todos se habían burlado en octubre cuando ella volvió a tapiar las ventanas. La llamaron una viuda construyendo su propia tumba.
Ahora sus hijos se acurrucaban junto a su estufa y dormían bajo colchas que ella había remendado en silencio. Una noche, cuando los demás ya se habían acomodado, Lucas le preguntó: ¿Sabías que esto iba a pasar? Ruth removió la olla, la cuchara de madera lenta en su mano. No. Entonces, ¿por qué construiste así? Ella alzó la vista, algo moviéndose detrás de sus ojos. Construí como si no pudiera permitirme estar equivocada. Lucas asintió y no volvió a preguntar. A mediados de enero, la cabaña seguía en pie. Seguía seca. El cobertizo, deformado y cubierto de escarcha en algunos puntos, resistía. Una viga había empezado a abrirse, y Ruth la reparó con brea de pino y lona. La estufa humeaba constante, y cada noche llegaban más. No todos se quedaban, pero todos llegaban. Para finales de mes, 22 personas se habían calentado junto a su fuego. Ruth no los contaba en voz alta. Contaba los troncos. Sabía cuánto duraba cada cordada, hasta donde rendía cada olla de guiso. Hacía que alcanzara. Al periódico y a la iglesia, declinó. Pero la historia viajó. La de la viuda que había construido un cobertizo alrededor de su cabaña, la de la mujer que cargaba algo más que leña. Cargó con 26 almas a través del invierno más profundo que nadie recordara, y no perdió a una sola. Al año siguiente, los cobertizos brotaron por toda la cresta. Ninguno fue motivo de burla. Los llamaron caparazones Berson. Los construyeron anchos, altos, a veces incluso elegantes. Pero ninguno fue tan fuerte, porque el de Ruth no había nacido de la astucia. Había nacido de la negativa. La negativa a dejar que el frío volviera a ganar. Y en el silencio que siguió al deshielo, en la quietud entre estaciones, el valle contuvo el aliento, expectante pero sin miedo, porque ahora tenían leña. Tenían paciencia. Y tenían el ejemplo de Ruth Berson. Una mujer que no reía, no lloraba, no presumía. Solo construía, quemaba, y vivía.